Bueno, estamos aquí nuevamente con Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho, gracias por estar acá. Y vamos a hablar contigo hoy del acontecimiento que marcó el final de la era de Juan Manuel de Rosas, la batalla de Caseros. Claro, qué tema, ¿no? Un temita importantísimo. Vamos, como solemos hacer, vemos las imágenes y después tengo algunas preguntas. Adelante. En sus más de 20 años al poder, Juan Manuel de Rosas había reconstruido la unidad de una Argentina que amenazaba disgregarse en 14 pedazos y vencido la agresión de las dos primeras potencias de la época, Francia e Inglaterra. En 1850 y 1851 se fueron congregando en Buenos Aires los representantes de los gobernadores provinciales. Había llegado la hora de transformar el Pacto Federal de 1831 en una constitución completa. Nunca lo sabremos. Por esos días, la Confederación Argentina, gobernada por caudillos populares, declaraba la guerra contra el emperador del Brasil. La relación de fuerzas aseguraba la victoria. La Confederación contaba con un ejército veterano de 100 combates al mando del mejor general del continente, Justo José de Urquiza. El talón de Aquiles fueron los intereses particulares de Urquiza, el más poderoso estanciero de Entre Ríos, que estaba disgustado por algunas medidas de Rosas que afectaban sus negocios. El imperio encontró en él la pieza que cambiaría la guerra. Urquiza formó su ejército para enfrentar al gobierno bonaerense con infantería, caballería y artillería provistas por Pedro II, emperador del Brasil. Rosas improvisó un ejército, pero perdió en la batalla de Caseros, como no podía ser de otro modo, el 3 de febrero de 1852. Ese mismo día renunció a sus cargos. En 1853, Urquiza sancionaba una constitución. Se traicionó a la patria. Como bien se decía, Urquiza era el jefe del ejército que estaba dispuesto para la guerra con Brasil. O sea, Rosas estaba harto del expansionismo brasilero, que ya le había costado a la Argentina perder la banda oriental, es decir, Uruguay. Le había costado el hecho de que Paraguay no se había unido nunca al proyecto independentista. Y como bien dice el informe, todo daba la idea de haber una guerra que ya estaba prácticamente declarada. Por ejemplo, el embajador argentino Tomás Guido ya había cerrado la embajada y había vuelto al país. Y en ese momento Urquiza se da vuelta y se alía con el ejército enemigo, es decir, con el ejército brasileño, y avanza sobre Buenos Aires. La historia oficial lo premia, porque realmente la historia oficial escrita ligada por la oligarquía liberal porteñista, estaba absolutamente enfrentada a Rosas porque hacía 20 años que le había privado del poder. O sea, creo que el principal pecado de Rosas es haber sido quien puso lejos del poder a la oligarquía porteñista, que luego lo recuperaría, digamos, después de Caseros. San Martín, que dijo, por ejemplo, que la guerra la guerra del Paraná, fue la segunda guerra de la independencia, hubiera dicho que Caseros fue la nueva dependencia, porque a partir de Caseros la Argentina pasó a depender de Gran Bretaña, porque en Caseros se impuso justamente el proyecto nacional que imaginaba a la Argentina sometida a los intereses de la gran potencia en el momento que era Gran Bretaña. Es decir, hacer de la Argentina el proveedor de alimentos de Gran Bretaña. Por eso es que la Argentina ha demorado tanto en industrializarse. Porque, ¿viste Lincoln? Recomiendo ver la película Lincoln. En Lincoln, en la guerra civil, vencen los industrialistas del norte contra los algodoneros esclavistas del sur. Por eso es que Estados Unidos se industrializa de la manera. En Caseros, al contrario, son derrotados aquellos sectores más ligados al pueblo, a la nación, los sectores, digamos, los federales, los encarnados en lo nuestro, que tenían en sí un proyecto industrialista. En cambio, vencieron la sociedad rural argentina, diríamos, sí, con un gran poder hasta hoy, ¿no? ¿Y por qué tanto odio hacia Rosas, antes, ahora? Yo creo que el odio contra Rosas, a quien se le acusa con cierta verdad de haber sido un hombre dictatorial, pero en épocas en que todos eran violentos. Además, los cambios sociales inevitablemente se acompañan de mano dura. Pero el principal pecado de Rosas fue ser un jefe popular. Fue quizás, después de Dorrego, el primer gran jefe popular, es decir, aquel que encarnó los intereses de los humildes, en contra de los intereses de los unitarios, que como ha dicho era
los ricos de la capital y sus asociados en las provincias, ¿no? Gracias. Como ves, es un tema muy polémico y seguramente algunos de los que me están escuchando no poco estarán en contra, pero eso es lo fascinante de Rosas y de su época, que da para discutir mucho.